¿Puedes hacer el chat, Celia? Clac. Perfecto, gracias. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, aquí, expectante. Me das un poco de miedo, pero bueno. ¿Por qué? Nada que ver. Esto es una charla entre alguien que ha visto tu película y entre la persona que ha hecho la película. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, y es, ¿por qué haces cine? Empiezas fuerte tú. Sí, demasiado, me parece. No eres la primera persona que me lo dice. Sí. ¿Por qué hago cine? Supongo, o quiero creer que es porque, en definitiva, me gusta mucho contar historias y siempre ha sido así. Desde muy pequeñita, pues siempre he leído mucho, he escrito y, bueno, las historias se cuentan de diferentes maneras, en diferentes formatos e imagino que esto fue como una especie de evolución natural, ¿no? El cine es una manera de contar historias, una manera de entender el mundo, este mundo loco que cuesta tanto de entender muchas veces, entenderme a mí también. Y bueno, imagino que el cine es una herramienta maravillosa para poder acercarte a la gente desde tu punto de vista, ¿no? Contando historias. He leído en el dossier que es psicología, periodismo, cine. ¿Cómo fue este proceso? ¿Estabas encontrando algo que te llenase, no lo encontrabas? Y llega al cine y enamoramiento, ¿no? ¿O fue diferente la cosa? Yo es que a mí siempre me han gustado muchas cosas, entonces siempre he sido muy inquieta. Puede ser bueno, puede ser malo, hay gente que lo ve como que tienes demasiados pájaros en la cabeza o que no sabes exactamente lo que quieres. Yo creo que no es así. Esa visión de abarcar mucho y como si no fuera algo bueno, eso es muy español. Sin embargo, en Estados Unidos lo ven como algo más positivo, ¿no? En plan, que alguien empiece estudiando una cosa, por ejemplo, matemáticas, ¿no? Y acabe haciendo cine, lo ven normal, ¿no? Entonces, yo estudié psicología porque siempre me ha interesado muchísimo el comportamiento humano, por qué hacemos lo que hacemos, pensamos lo que hacemos o pensamos lo que pensamos. Y era más que nada una carrera, unos estudios por curiosidad, pero siempre sabía que no quería dedicarme a ello profesionalmente, sino que lo quería aplicar en mi profesión, que era contar historias. Entonces luego por eso ya pues me fui a estudiar periodismo por un lado, comunicación por otro lado, y hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, me fui formando en cine, aunque la formación en cine es hacer cine, equivocarte muchísimo, y eso no creo mucho en las escuelas de cine. Creo en que tú salgas con la cámara como haces tú, la cámara, un trípode y te estampes con la realidad y veas cómo se cuentan las cosas o cómo se hacen bien o cómo se hacen mal. Que veas mucho cine, que te relaciones con gente que hace cine y sobre todo te relaciones de gente inspiradora. Así que bueno, mi trayecto ha sido un poco ese. Empecé pues eso, por curiosidad, ¿no? También me gustaba mucho la biología. Pero al final me fui digamos que mis dos grandes vocaciones han sido siempre la naturaleza, el medio ambiente y contar historias, y al final pues me fui por contar historias. No sé si me equivoqué, pero bueno. Yo siempre que alguien ha estudiado en San Antonio, en Cuba, en San Antonio de los Baños, siempre le pregunto, ¿qué tal fue la experiencia? ¿Qué curso hiciste? ¿A quién conociste? Porque allí se conocen muchos futuros colaboradores de película. Aquello fue un antes y un después, sin duda alguna. Sí, Todo el mundo me dice eso, ¿eh? ¿Sí? Ah, bien, pues... Claro, es una experiencia muy profunda. Sí, y eso que yo estuve 3 meses solo allí. Pero vamos, me hubiera quedado 3 años. Todos volvimos a España con depresión, porque era como, wow, ¿qué ha pasado, no? San Antonio de los Baños es maravilloso, es un lugar muy mágico, con una energía muy especial. Ahí es cuando empecé a escribir o a pelearme con la historia de ficción que quiero, digamos, la que más ilusión me hace rodar. Y empecé allí directamente, ¿no? Bueno, ¿a quién conocí? Pues digamos, mis profesores fueron Julio Rojas, que es un chileno, un guionista chileno muy importante, que ha estado nominado, bueno, de hecho se ha llevado algún Goya, y ha estado nominado a los Oscar también por su trabajo, a Miguel Machalski también. Luego conocí un montón de amigos que
por ahí del mundo, éramos de gente de Brasil, de Chile, de Argentina, de Cuba, de España, de Rusia, de Canadá, o sea, era un sitio maravilloso, es un sitio maravilloso. Así que, bueno, es que fue un antes y un después, es que para mí ahí es cuando yo creo que me reafirmé en mis ganas de contar cosas, ¿no? Porque sí, la verdad es que fui allí, yo ya había estudiado cine y tal, pero bueno, cuando, no sé, fue fundamental para empezar a desarrollar este proyecto que te digo. También fue fundamental para yo realmente tomar la decisión de hacer mi primer documental. Digamos, como que vine con las convicciones más digamos, contundentes, ¿no? De decir, pues sí, yo quiero hacer esto, sí o sí, me cueste lo que me cueste, y lo voy a hacer. O sea que sí, San Antonio de los Baños es un sitio muy mágico. Ahora la otra pregunta clave para hablar de tu película es ¿por qué te vas a Estados Unidos y empiezas a trabajar como periodista? Porque a partir de ahí va a surgir la idea de la peli. Yo me fui a Estados Unidos porque, mira, yo soy de Barcelona, pero me fui a Madrid, estuve 6 años viviendo en Madrid, y allí, fue cuando empecé a hacer el documental. Bueno, me fui después, cuando estaba en Madrid fue cuando me fui a Cuba y volví a Madrid, y ahí fue cuando empecé a desarrollar mi carrera, por así decirlo, ¿no? Como documentalista, ¿no? Y como periodista. Entonces realicé mi primer documental, que es On Vampires and Other Symptoms, que rodé, sí, porque tiene que ver con 2 películas míticas del director del que yo estaba hablando, que es un director, bueno, José Ramón Larraz, bueno, entonces... no lo conozco yo, este director, ¿eh? Me suena el nombre, sí, pero no he visto nada de eso. Es que él desarrolló toda su carrera fuera de España. Vale. Ya murió cuando yo estaba en Estados Unidos, y era un señor mayor ya. Entonces, claro, yo ahí ya en Madrid desarrollo ya mi primer documental, voy a Cuba, vuelvo diciendo sí o sí tengo que dedicarme a esto. Y entonces en Madrid, por aquel entonces, bueno, en Madrid y en toda España, estábamos viviendo la famosa crisis y era muy difícil realmente, por lo menos para mí lo era, ¿no? Sentir que podía vivir de mi trabajo, ¿no? Me costaba muchísimo. Yo, aparte de hacer el documental, pues trabajaba como profesora. Tenía que hacer otras sí, te ríes porque sabes lo que quiero decir, sí. ¿Sabes? Entonces veía que era muy difícil, ¿no? Entonces siempre tenía la cosita esta de que Nueva York, yo Estados Unidos no, era Nueva York, no sé, me llamaba la atención Nueva York, nunca había estado, perdón, y Nueva York, y dije, bueno, pues me voy como sea. Pedí una beca, no me la dieron. Y dije, pues yo me voy como sea, ¿no? Sin beca. Sin beca. Me voy ahí, pues nada, con una mano adelante y una detrás. Y me fui, pues sin visado, sin nada. Me fui con el ESTA, con el que puedes estar 3 meses de, digamos, legal. Y una vez estuve allí dije, madre mía, ¿cómo hago para quedarme aquí? Entonces ya pues moví papeles para sacarme el visado de estudiante. Y conseguí entrar, hice un curso... intensivo de 8 weeks filmmaking, que no me salía, en la NYFA, en la New York Film Academy. Entonces esto de alguna manera me fue muy bien porque yo tenía muchas ganas de enfrentarme a la escritura en inglés a saco, pero sí que es verdad que también me fue bien para empezar a mantenerme de allí de una manera legal, ¿no? Digamos, con el visado de estudiante, que era el más sencillo de conseguir. Y luego ya a partir de ahí dije, yo es que yo me quiero ir. Bueno, evidentemente trabajaba. Allí empecé trabajando, pues eso, ¿no? Pues lo típico, ¿no? Dando clases, cuidando niños, haciendo traducciones. Hacía también alguna colaboración con algún diario aquí y tal, pero vamos, al final, Nueva York es durísima, tiene una parte maravillosa, pero una parte muy dura. Y al final, hasta que no conseguí otros visados mejores, no podía conseguir trabajos mejores, claro. Entonces, todo esto es una película en sí misma. El tema de los visados es una película en sí misma, pero bueno. Molaría hacer una peli de esto. Sí, ya. De cómo quedarte en Estados Unidos cuando... Madre mía. Esto es interesante. Los 2 temas principales de todos los emigrantes en Nueva York, da igual de dónde viniéramos, era visado y dónde vives. ¿Cómo has conseguido el visado y cómo has conseguido la habitación donde estás? O sea, top. Pues esto es muy interesante. Sí, no, si yo tengo un montón ahí de... O sea, de ficción debería ser.
Hombre, ficción ahí... Porque si no, esto es un cuento de terror. Sí, porque si hago un documental, al final la gente dirá... Es mejor ficcionar, porque al final, si lo cuentas tal y como pasó, al final es como, bueno, en fin. Pero bueno, al final pues conseguí los visados, al final de hecho conseguí un visado muy bueno, y el visado de artista, que le llaman ellos. Y bueno, entonces allí, pues como yo también soy periodista, pues logré hacer trabajar de esto, colaborando con medios de allí, medios de aquí, y después también me convertí en productora de muchos, de varios equipos de trabajo, equipos de filmación españoles. Pues yo qué sé, fui productora del equipo de Ana Pastor cuando fue Ana Pastor allí a hablar de las elecciones, de Jordi Évole, de las Campos, de Maxim Huerta, de toda la gente que iba allí. De todo lo que iba allí, tú estabas allí. Claro, yo estaba allí. La recibidora oficial. Bueno, había más gente, pero vamos, que yo estaba allí. Vale. Y nada, y entonces pues pues así, pues estuve, lo típico, fui alargando hasta que al final me quedé 5 años. Me fui para 3 meses y me quedé 5 años. Con una lucha, la intención era quedarme, pero una lucha que ya te digo... Hay una peli. Hay una serie. Una peli no me da para... Vale, y entonces, ¿cómo te encuentras con el edificio de la Nacional? Ajá. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo fue ese día? ¿Lo recuerdas? ¿Te habló un amigo? ¿Tú fuiste a verlo? ¿O ibas caminando por la calle de casualidad? ¿Cómo fue ese momento? Porque ese momento te va a hacer llevar a investigar mucho. Muchísimo. Pero ¿cómo es ese momento que encuentras este edificio? Pues mira, yo llego allí, lo tengo marcado a fuego, el 5 de febrero del 2013, a las 4 de la tarde. Un frío que yo no me lo podía creer, que yo sabía que lo típico, ¿no? Nueva York, frío y tal, pero mi padre es de Soria, digo, guau, yo he pasado un frío en Soria, que aquí me río yo de los americanos o de los neoyorquinos. Pues no, la verdad es que no, o sea, un frío tremendo. Aprendí en el avión una palabra que yo me defendía con el inglés, pero bueno, lo típico, ¿no? Snowstorm, ¿vale? Pues hay una tormenta de nieve, pues vale, pero de repente en el avión decían, no podemos aterrizar because of the blizzard. Y yo, ¿blizzard? Y en plan y todo el rato el capitán, no podemos aterrizar because of the blizzard. Y yo, ¿qué es una blizzard? Entonces me dijeron ahí, es una snowstorm, pero aún peor. Digo, entonces ahí fue como, vale, entonces nos íbamos ahí a otro aeropuerto, bueno. Al final, ese fue mi recibimiento de Nueva York. Pero bueno, yo ahí como tenía muchas ganas de ir, al final me preguntaba cómo no había escogido primavera o verano para ir, pero al final pues fue invierno y ya está. Y bueno, entonces al final pues llego allí, ya te digo, yo te he dicho, córtame porque yo me enrollo, me voy por las tierras de Úbeda. Esto es importante. Claro, el contexto. No, porque claro, luego le has dedicado 5 años a hacer una película. Y más. Entonces, bueno, alternando con otras cosas, pero sí. Pero es un largo recorrido, ¿no? Claro, entonces yo llego a esa Nueva York. Long time. A long time ago. Que yo digo ahora, madre mía, hace justo 10 años que empecé con este proyecto. Es que me parece, vamos, lo digo y me suena eso sí que me suena a ficción. Pero bueno. No, porque no somos capaces de calibrar el paso del tiempo. No. Te puede parecer un suspiro o un montón de tiempo. Sí. Pues nada, pues en esa Nueva York fría, que no sé qué, bueno, pues yo nací cuando por fin... El decorado era el ideal. El ideal, porque es que luego sí que hay ciudades que le sienta muy bien la nieve, y a Nueva York le sienta muy bien la nieve. Otra cosa es el frío que hace allí, pero tú ves y dices, es como la ciudad es tan fotogénica, dices, ay, mira, una calle horrible, tal, pero, ay, qué bonita. O mejor eran mis ganas también de estar allí. Pero bueno, total, que un mes después de estar, yo juraría que sí, porque yo creo que fue en marzo o así más o menos, seguía haciendo mucho frío, porque hasta abril, yo recuerdo, y entrado abril, nevaba. O sea que, bueno... Pero yo recuerdo, ya te digo, ir caminando, a mí me gusta mucho caminar y venga, entonces digamos como que una de las estaciones principales de Nueva York es Union Square, y Union Square digamos que está en la 14, que es una arteria de Manhattan. Entonces la manera de conocer una ciudad es pateándotela a pesar del frío. Entonces claro, y la manera también de entrar en calor es caminar, claro. Entonces claro, en Union Square pues empecé a caminar hacia el oeste, hacia el Hudson, y me encontré con una puerta roja muy llamativa. Y había, lógicamente, lo que me llamó la atención fue la puerta y una bandera americana y una bandera española. Entonces pensé, bueno, esto puede ser un restaurante. De hecho, hay un restaurante.
Entonces pensé, pero porque realmente yo tenía ubicados los lugares donde ir a pedir trabajo, ¿no? En plan, pues tenía pues el Consulado Español, tenía el Cervantes, la Hispanic Society, todos estos sitios los tenía ubicados. Entonces, este sitio, al ver estas dos banderas, pensé, no sé bien qué es, será un restaurante. Y suerte que entré, que es mi curiosidad me llevó, eso de que mató al gato, bueno, también va bien a veces ser curiosa. Entonces entré y me encontré con Robert Sanfiz, que es el actual director ejecutivo del lugar. Hijo de, sí, su padre o su abuelo, su padre era gallego y su madre californiana. Total, que empiezo, nada, hubo una conexión porque es un hombre maravilloso, ahora de hecho es uno de mis mejores amigos allí en Nueva York. Y entonces cuando me empezó a contar que aquel edificio, bueno, no le dio tanta importancia, pero me dijo, sí, es un edificio casi muy importante para la inmigración española, aquí pasaba mucha gente, hay un restaurante que se le llamaba La Cantina. El restaurante antes, o sea, en el 2013 estaba fatal, ahora lo han reformado y es otra cosa. Pero como que, bueno, entonces yo empecé a preguntarle, digo, pero bueno, ¿a qué te refieres con que fue un edificio muy importante? Bueno, porque gracias a este edificio se salvaron vidas. Y ahí fue como en plan, ¿cómo que se salvaron vidas? Bueno, porque aquí venía la gente muy desesperada, tal y cual, pero bueno, sí, porque tal. Y me dijo, mira, como me vio tan preguntona, me dijo, mira, pásate cualquier día, con tiempo, y aquí en las golfas que decimos, o sea, en las golfas no sé cómo se dice en castellano, guardilla. En la guardilla, queda fatal, ¿no? No, queda fatal. A mí las golfas me gustan, ¿no? En plan, están las golfas, o está, él me dijo en el ático. Hay palabras en catalán que me gustan y otras en castellano. Claro, bueno, lo bueno es que tenemos los dos idiomas y podemos ir saltando. Por ejemplo, gratacels. Gratacels es bonito, sí. Rascacielos. Rascacielos, sí. Sí. Pues sí. Entonces... Pues Joan queda mejor que Juan. Bueno, sí, cada cual sí. Y yo soy castellano parlante porque mis padres son de fuera y tal, pero bueno, el catalán es un idioma que he aprendido en el colegio público y muy bien. Sí. Y ahora leo en catalán tranquilamente. Es más enriquecedor tener dos idiomas. Sí, ¿Por qué tener uno si puedes tener dos o tres o cuatro? Ojalá tuviéramos más. Ojalá tuviéramos más. Claro, es que al final es como... Aprender galego. ¿Para qué limitarnos? Claro, eso sería... Pero bueno, este es otro tema. Que ya me he ido, ya no sé dónde estaba, pero sí. Total, que él me dijo, vente un día. Fui a las golfas, subí a las golfas y me dice que hay unas cuantas cajas que no sabemos qué hacer con ellas, seguramente las tiraremos y porque no sabemos qué hacer, tal y cual. Digo, vale. Entonces, claro, volví y bueno, y en las cajas descubrí, tú que has visto la película, lo sabes, ¿no? Las fichas de membresía. Sí. Una auténtica locura. Fichas de identidad cuando llegamos. Claro, o sea, yo vi aquello que eran casi cartas de vida. Unas fotos increíbles porque hoy en día estamos más acostumbrados a las cámaras, a hacernos fotos, tal y cual, pero imagínate esta gente que a lo mejor llegó hace 100 años, que nunca nos habían hecho una foto en su vida, entonces de repente veías como las fotos eran como muy, muy especiales, ¿no? Mirando para arriba, para abajo, algunos medio llorando, otros riéndose, como todo muy así, ¿no? Y luego había un montón de información, tipo, pues evidentemente de dónde venían de España, cuál era su profesión, dónde vivían, quién les había ayudado, si habían fallecido, quién le había llevado las flores, dónde estaban. Bueno, era una cosa. Y entonces le dije a Robert, pero ¿cómo es que vais a tirar esto? En plan me lo quedo yo. Digo, no, pero donadlo a algún museo, que además Nueva York realmente cuida mucho todo el tema de los inmigrantes. Son conscientes de que es una ciudad hecha por y para, bueno, sobre todo por inmigrantes. Y son lo que son porque ahí es un melting pot que le llaman ellos, ¿no? Entonces me dijo, bueno, es que esto solo es un nido de polvo y tal. Digo, bueno, Robert, mira, pues antes de tirarlo déjame que mire un poco a ver qué se me ocurre. Digo, yo pensé en un corto documental, Ilusa de mí. Entonces dije, y luego había otros objetos más. Había un gramófono hecho polvo. Había varios objetos que luego recuperé y que son los objetos que cuentan la historia junto con el edificio. Que si has visto la peli, claro, recordarás que el gramófono también cuenta la historia, las películas, estas home movies de 8 milímetros también son reales, un marco de un cuadro que desapareció también cuenta la historia porque se dice que había un Sorolla que desapareció. O sea, todos estos objetos yo luego los recuperé y me ayudaron a contar la historia junto con el edificio. Entonces al final, pues nada, empecé ahí a investigar y pensé, como he dicho antes, ilusa de mí, que iba a ser un poquito algo como mucho más liviano y más... Claro, entonces empecé a investigar, empecé a tirar del hilo y me di cuenta que realmente había muchísimo que contar
Robert me puso en contacto con los nietos de algunos de estos inmigrantes y empecé a hablar con ellos y aluciné. Y dije, esto es, ¿cómo es que nadie ha hablado de este lugar, ¿no? O sea, se había mencionado de manera muy sutil en algún sitio, pero vamos, ¿cómo es que nadie ha hecho una peli o un libro o yo qué sé, ¿sabes? Porque la tenías que hacer tú. Bueno, no lo sé, pero bueno, y ahí me lié. Además, voy pensando, me lié, y estuve varios años investigando, haciendo un montón de entrevistas, pidiendo ayuda, ¿no? También, y al final hasta que, bueno, sí que es cierto que también se ha alargado mucho en el tiempo porque no tuve las ayudas que pedí económicas, porque esto era en plan, entra dinero, pues puedo rodar. Hasta que no entre otra vez dinero, pues yo sigo trabajando de periodista, de productora, desarrollando otro proyecto que desarrollé allí de documental y ya está. Entonces me ha llevado mucho tiempo porque era en plan, entra dinero, pues puedo contratar. Si no, pues no puedo hacer nada. Así que sí. Sí que llama la atención una cosa muy interesante a nivel de forma, que está muy bien filmada la peli. Muchas gracias. Tiene una calidad técnica muy potente. ¿Eso sabes por qué es? El cinematógrafo, los operadores cinematógrafos que utilizaste, pero hay una intención muy firme de que eso que se va a ver esté bien cuidado, de que cada plano tenga la luz que yo quiero, que esté filmado en el lugar que yo quiero, ¿vale? Y que las entrevistas sean con las personas que yo quiero y que me digan lo que yo estoy buscando, ¿no? ¿Vale? Eso es porque me equivoqué en el primero, y de todo se aprende en la vida. Entonces, en el primer documental era porque las características, o sea, digamos porque cada proyecto es un mundo, ¿no? Entonces, las características de aquel documental eran diferentes. Yo tenía que estar mucho al lado de esta persona mayor, del protagonista. Entonces, bueno, al final lo hicimos con muy pocos recursos y la gente que pude contratar eran amigos. Entonces, de alguna manera no eran tan profesionales, no eran cámaras tan profesionales. Y yo no podía estar tan encima de ellos, a pesar de que les dije lo que quería y esto, pero tenía que estar mucho más con José Ramón, controlando lo que se hacía con él, que rodando otras cosas. Entonces, mucho del material que yo rodé, cuando vi el material, me puse a llorar porque había muchas cosas que no podía utilizar. Entonces dije, nunca jamás me va a pasar esto. Voy a estar encima de la gente, de buen rollo, pero encima. Y de hecho, a mí también me gusta mucho llevar cámara, yo siempre intento ser la segunda cámara y tal, entonces en este documental también yo soy la segunda cámara. O sea, somos varios cámaras, ¿no? Siempre estamos ahí pululando varios. Y sí que es verdad que era una cosa que yo tenía clarísimo, que estéticamente tenía que ser lo que yo quería y no... Sí, es potente. Entra por los ojos la imagen. Y entra por los ojos porque hay un cuidado especial en cada imagen. Está muy pensado, sí que es verdad. Está muy pensado porque... Eso se nota, yo lo noto enseguida. Porque además es que el edificio es muy oscuro, muy tétrico y tal, y eso, claro, tú imagínate, cada rincón se tenía que rodar de una manera... Bueno, había que cuidar esa frialdad y esa oscuridad, porque la tiene. Entonces yo quería que eso de alguna manera traspasara, ¿no? Que la gente realmente viera que esa oscuridad, esa suciedad, esos 150 años, más de 150 años, de alguna manera les llegara, ¿no? Entonces, claro, todo eso tienes que cuidarlo. Pero sí estoy orgullosa de que con poquísimo dinero, la verdad es que hay gente que piensa que hay más dinero invertido del que... O sea, es decir, que cuando me preguntan, yo siempre digo, bueno, pues se ha hecho con tanto y tal, y es como, vale, pues parece que sea el doble o el triple, ¿sabes? O sea, que sigue siendo. Yo nunca he sabido esto de los presupuestos de las películas, no sé. Yo veo la imagen, me gusta, no me gusta, veo que la imagen está relacionada con lo que se cuenta, esto es importante, claro. Porque a veces es una imagen muy esteticista y después dices, vale, y lo que me estás contando son obreros tirados en la calle, entonces no deberías poner una imagen tan chula. Pero bueno, eso ya cada cual. Luego, la idea esta de que el edificio nos cuente su propia historia, de dónde surge, también es una cosa, es un proceso y acabas llegando, o fue, hostia, esto sería... Pues mira, eso, yo empiezo a ir mucho a ese lugar, empiezo a ir un montón, me quedo muchas veces a solas en los lugares, ¿no? En algunas habitaciones, en las golfas, en el soterráneo también, ¿no? Ahí me quedo también, que también aquello es un mundo. Y entonces muchas veces me quedaba, al principio de todo, del proceso, me quedaba imaginando, madre mía, lo que habrán escuchado estas paredes, lo que callarán estas paredes. Sí, y entonces un día lo dije, y creo que se lo dije a Robert, digo, madre mía, si este edificio pudiera hablar,
lo que nos contaría o lo que a lo mejor se callaría, ¿no? En plan. Y entonces ahí, claro, eso se me quedó un poco así y dije, ostras, quiero que sea sí o sí, de alguna manera, el centro de todo quiero que sea el edificio, porque al final la historia se me iba, ¿no? Se me iba para otros lados, entonces digo, la única manera es que el centro de todo sea el edificio, la protagonista absoluta sea ella, porque se llama Spanish Benevolent Society, la nacional, así que... Es una sociedad. Una sociedad, entonces al final dije, no, claro, es una sociedad, sí. Digo, pues tiene que ser ella, entonces ya pensé, ostras, 150 años, ¿cómo hablaría este edificio si fuera una persona? Ah, pues una abuelita, claro que sí. Ay, ¿cómo nos lo contaría? Nos contaría la historia como un cuento, como si fuéramos sus nietos, sus batallitas, ¿no? Ya está la abuela contando sus batallitas. Ostras, y entonces como me empezó a seducir la idea y ahí empecé como a trabajarlo. Y así se quedó. Entonces ya a partir de ahí, la verdad es que bastante pronto en el proceso empecé a darle vueltas a esto, a que fuera el edificio, la sociedad, la que como una señora mayor nos contará sus batallitas. Las cosas que puede probar y las cosas que se cuentan de ella, que también eso me gustaba mucho porque también tiene que ver con la identidad del edificio. Las cosas los documentos que tenemos, todo lo que cuenta, hay cosas, digamos, hay documentos que podemos, digamos, demostrarlo, ¿no? Y hay otras cosas que se cuenta que Buñuel estuvo, Lorca estuvo, que Dalí, que Disney, que tal, se cuenta, pero muchos de los documentos o objetos que podrían demostrarlo han desaparecido. Así que también me gustaba mucho eso porque me daba la vidilla que yo quería también para darle como, convertir este edificio realmente en una persona, ¿no? En una persona que cuenta su vida como, pues... No, y también la película, como cualquier película, interesante, por supuesto. Es la búsqueda, es la investigación a partir de un misterio. Y el misterio a veces se revela o a veces no. Y nos da igual, a mí por lo menos me da igual. Porque puede ser más interesante que no se revele. Sí, porque la imaginación entra en escena y a lo mejor es mucho más interesante. Sí, yo creo que muchas veces mucho más. Sí, si dejas que el espectador entre y juegue con esto, al final es más bonito, por lo menos, más, hay un diálogo, ¿no? Por lo menos, no soy yo contándote esto de manera... sino te dejo un poquito que también tú sueñes un poco conmigo. Yo creo que la directora necesita una empatía. Claro. Que el espectador esté intrigado con lo que está viendo. Claro, sí. ¿Puedes hacer el saco otra vez? Sí. Perfecto. También es una película breve, 1 hora y cuarto, 73 minutos, si no he leído mal. Sí. Once Upon a Place. Once Upon a Place. Como Once Upon a Time, pero en lugar de time, es como se empiezan los cuentos en inglés. Sí. Érase una vez, pues érase un lugar. Once Upon a Place. Quería jugar con esto de es un cuento... Vale. ¿Por qué es tan breve la peli? Porque había mucho más material, ¿no? No podrías haber puesto más material. Y a mí me gusta, ¿no? Que las películas breves. Pero en este caso me hubiera gustado conocer más, ¿sabes? Porque, pero como película está bien, ¿eh? O sea, pero haber hecho como una web interactiva y conocer más cosas de esta historia, porque para mí fue completamente desconocida. Sabía que habían ido españoles a Nueva York, pero no sabía esta historia de la nación ni nada. Fue corta porque a veces lo corto, es mucho mejor, ¿no? A mí me gusta la sensación de que, a mí por lo menos me gusta que me dejen así, ¿no? Con la sensación de que acabas y dices... Y luego llegas corriendo a casa y empiezas a buscar y esto es verdad o no es verdad, me gusta, ¿no? Creo que a veces podemos pecar de querer contar demasiado y que la gente al final diga, que acabe como diciendo, me gustaba pero me ha aburrido, ¿no? Entonces, creo que la historia es tan bestia realmente que al final me tuve que quedar un poco con los highlights que se dice, ¿no? Con los titulares de la historia, porque al final si te das cuenta son 150 años de la historia de España que no se queda corta en estos últimos 150 años y la historia de Nueva York que también es en estos 150 años se ha convertido en la capital del mundo occidental, es decir, justo después de la Guerra Civil norteamericana, ahí es cuando Nueva York empieza como a recibir cantidades ingentes de inmigrantes y se va convirtiendo en lo que es ahora mismo. Antes era pues una ciudad normal, tampoco era lo que es, ¿no?
Entonces, claro, tú imagínate todo lo impactante de estos 150 años, lo que ha pasado en un lugar y en otro, tú imagínate de cosas que podía haber contado, si es que hay un montón. Pero no quería, yo te digo, de hecho, cuento un 5% de lo que tengo. Tengo 2 teras de información, 2 teras, que yo creo que es la primera vez que digo esto, que es en plan, mira que tengo información almacenada, pero cuando digo 2 teras, digo, es que creo que es lo que más, digamos, la cantidad mayor que tengo de información de todo lo que he ido, pues eso, ¿no? Pues recolectando de museos, de un montón de cosas, claro, al final es que esto da para una serie, pero es que acabé un poco agotada, también te lo digo, al final es una historia tan intensa, tan interesante, pero tan intensa que al final acabé un poco agotada y ya pues acabé con ganas o sea, en mi cabeza de hecho ahora estoy haciendo entrevistas hablando del documental y porque la verdad es que luego me he llevado un montón de buenas noticias porque a pesar de ser una película pequeñita con muy poco dinero, realizada con poco dinero y tal, ha tenido un recibimiento maravilloso. O sea, ha ido a festivales internacionales, nacionales, ha llevado una biznaga de plata al mejor documental en la sección Mujeres en Escena, se ha llevado la mejor película española, el premio a la mejor película española en el Festival de Cine por Mujeres de Madrid y 9 premios más. O sea, Festival de Cine por Mujeres, sí, Pentagrama Verde y tal. Sí. Y fue el primer premio que nos dieron, que fue como wow. O sea, que realmente que ahora estoy hablando mucho de la película, pero mentalmente como que me tengo que activar, es en plan de ver cómo ahora estás en otra estoy en otras cosas, claro, y acabé un poco agotada. O sea, amo este proyecto porque tiene que ver mucho también no solo con mi, digamos, con mi parte profesional en Nueva York, sino también la personal, porque yo fui inmigrante. Sí. Entonces, muchas de las cosas, evidentemente fui una inmigrante diferente, ¿no? Yo llegué, pues, yo qué sé, yo me defendía en inglés. Pero también tuviste tus dificultades, ¿eh? Claro, pero en mis cosas, mis dificultades... Las dificultades no hemos cambiado. Que esto a lo mejor es una película algún día, pero sí que realmente yo pienso... La gente estaba más desesperada, era claro, más un exilio casi. Y era una Nueva York muy diferente a la que yo llegué. O sea, que yo era, vamos, una jungla terrible. Sí, lo que cuenta James Gray en aquella El sueño de Ellis, ¿no? Sí, claro. El sueño de Ellis. Sí, no es... Sí, con el Joaquín Phoenix y la actriz francesa esta. Soy muy mala para los nombres, sí, yo. Bueno, pero sabemos la que... Sí, esta chica. Sí. Y entonces habla, bueno, durísimo la película. También. Claro, es que al final... Terror, cine negro, muy fuerte. Es que Nueva York la gente se piensa... Fíjate, o sea el turista, ¿no? Claro, es como guay, no, porque las pelis hay muchas de ellas que también, digamos, idealizan la ciudad y la gente se pensaba que yo estaba con el Bloody Mary todo el día. Digo, mira, perdona, o sea, yo tenía 3 y 4 trabajos para vivir en Nueva York, o sea, que de Bloody Marys, vale, lo intentaba pasármelo bien porque de alguna manera, pues eres una persona curiosa, movida, conoces gente, te pasan muchas cosas. Mira, una cosa que me dijeron que Marion Cotillard, ahora más eso es, sí. Pues al final me dijeron una cosa que yo dije que exagerados. Me dijeron, un día en Nueva York equivale a 8 días en cualquier otro lugar, me dijeron. Y yo, cuando me lo dijeron al principio, dije, o sea, aquí ya me viene el típico, y es que es tal cual. Tal cual. Es tan intenso todo lo que se vive ahí que agota. A veces, aunque te vayas un día, te levantes, te pongas en medio de Central Park, a ver a la gente pasar y vuelvas a tu casa por la noche, llegas agotadísimo. Porque es tal la energía en que desprende esa ciudad, la sobreestimulación, todo el rollo, que al final es como, bueno, es muy bestia. Y bueno, entonces al final, pues eso, Nueva York es... Me preguntabas eso, ¿no? Que aquella Nueva York, ¿no? Aquella Nueva York a la que llegaban aquellos inmigrantes era mucho peor porque se le añade lo peligrosa que era. Yo llegué a Nueva York menos peligrosa. Entonces, claro, estas cosas se tienen que tener en cuenta. Y aún así fue durísimo también, ¿no? O sea, yo volvería a Nueva York, ¿eh? Yo volvería a esa experiencia que he tenido en Nueva York. Soy la persona que soy gracias a esto, ¿no? Pero sí que es verdad que es una ciudad hostil. Es una ciudad hostil y a la vez es acogedora. Bueno, es que es muy grande y tiene muchos contrastes. Es una pasada. Yo a veces decía, madre mía, me quiero ir aquí. Y luego al cabo de 5 minutos pasaba algo que decía, esto solo puede pasar aquí. Y me sentía acogida.
casi como que la ciudad te dijera, bueno, no te enfades, que también te damos un caramelito de vez en cuando para que me quieras un poco, ¿sabes? O sea, es un poco así. La acogida, me has hablado de la acogida en los festivales, que muy bien, pero sí. La acogida con el público, la gente en los coloquios, ¿qué te pregunta? ¿Qué es lo que le interesa? Porque la gente está igual que yo, no tenía ni idea. La gente está, me parece muy curioso, me gusta mucho, esto es lo mejor de hacer una peli, porque al final es como cuando realmente hablas con la gente, cómo le llega, el feedback, hay muchas personas que ven detalles que tú dices, oh, mira, pues yo no había caído, y mira que he estado 7 años peleándome con... Pero mira, al final bien, ¿no? Entonces la gente en general muy bien, todo el mundo parte de la base que no conoce este lugar, que eso es increíble. Como puede ser, claro, en ese sentido, porque estás explicando una cosa que la gente no conoce. Claro, entonces al final dicen, pero ¿cómo puede ser? ¿Pero cómo puede ser? ¿Cómo puede ser como tantas cosas? Generando memoria, ¿no? Aquello que se decía, ¿no? Generar memoria. Claro, porque al final es que lo que a veces digo yo en algunos coloquios o entrevistas, digo, es que al final a mí lo que me interesa de esta película, me interesan muchas cosas, pero una de las cosas es que reivindicar que esta gente sufrió un doble olvido. El olvido del país que dejaban y el olvido del país que les acogió, porque de alguna manera llegaron a un sitio que, dependiendo de la época, pues muchos de los que llegaban allí eran exiliados, refugiados. Entonces era la época digamos, de los años 40, 50, que estaba muy mal visto ser comunista en Estados Unidos. Aquí, esta gente que se exiliaba aquí, aunque no lo fueran comunistas, eran, digamos, tildados de esto, entonces tenían que estar como muy callados. De hecho, es un tema que no se ha hablado mucho en las casas de los españoles, de los hijos de esos españoles, no se hablaba apenas de eso. Son más los nietos los que han recuperado la memoria de los abuelos. No lo han vivido. Claro, es en plan de repente, y de hecho es muy curioso porque los hijos, es que para que veas cómo son las cosas, los hijos de estos españoles hablan un perfecto inglés, porque bien, o sea, porque son americanos ya, es la primera generación de americanos, y en casa, de alguna manera, los padres hicieron lo posible para que se asimilaran cuanto antes, ¿no? ¿Vale? Pero los nietos son los que hablan español. Los hijos no hablan español. Y los nietos son los que hablan español. Es que los nietos no han vivido la oscuridad. Claro, entonces hablan un inglés perfecto, claro. Que en la familia siempre, de política no se habla. Claro. Y luego eres mayor y te das cuenta por qué no se habla. Porque claro. La política era difícil, te podía llevar claro. a tener problemas. El miedo, ¿no? El miedo de decir, uy, que no se diga, que se tal, lo típico, ¿no? Alguien va a escuchar, los vecinos, tal, qué dirán. Claro. Pues allí igual, ¿no? Entonces me sorprendió porque era algo que se cumplía, ¿no? Que los nietos han sido los que han recuperado las fotos de sus abuelos y de repente empezaban a hacer preguntas. Y los abuelos, unos eran asturianos, otros gallegos, otros catalanes, otros... ¿Dónde está eso? Sí, España, tal, es que ¿cómo? ¿Pero esto qué es? Entonces empiezan a desempolvar las fotos y se empiezan a hacer preguntas. Y son los que aprenden el español, incluso algunos saben incluso chapurrear catalán, gallego, o sea, es muy interesante. Pero bueno, es que es curioso. ¿Y a nivel personal? Sí. Todo este proceso, Once Upon a Place, ¿qué ha significado para ti? A nivel personal y a nivel cineasta. Bueno, a nivel cineasta me has explicado que querías cuidar más la cámara, la imagen, tener más paciencia, más tal. Sí, a nivel cineasta o nivel profesional. Personal, ¿dónde está ha habido un cambio ahí a la hora de, de mirar de otra manera, ¿no? Porque supongo que ahora, que cuando hablas de personas, ¿no? De personas como tú, que llegaron al país donde tú llegaste 100 años o X años después, ya ves. Pues no sé, hay como una cierta también empatía, ¿no? Con sí. Todo lo que vivieron, ¿no? Sí, de alguna manera está muy bien. Me quejo y digo, ¿pero de qué te quejas? No tenemos nada de quejarnos. Es volver siempre a... Yo siempre lo digo también, es una manera... de lo mío, de mi interior. Sí, nos podemos quejar, sí, porque todos tenemos derecho a quejarnos, ¿eh? Pero sí que es verdad que luego mirando las biografías de las personas, digamos, que nuestros antepasados, ¿no? Madre mía, o sea, realmente, y seguramente también se quejarían, ¿no? Pero yo qué sé, a lo mejor de otra manera, o a lo mejor idealizamos aquello, no lo sé. Era un viaje que creo que duraba un mes en barco. Dependiendo de los barcos y dependiendo de la época. Porque hay épocas... Xavier Cugat explicó que... Sí. ¿Xavier Cugat estuvo en la Nacional? Sí. Sí. Estuvo ahí, claro, estaba en todos los saraos este hombre. Un mes el viaje, cuando era niño. Sí.
Sí, sí, Xavier Cugat estuvo, y Lorca estuvo, y Dalí, hay una foto de Dalí, y Cantinflas, y... Ahora, la Nacional era el sitio donde había, claro... Era el corazón de Little Spain, o sea, gracias a que la Nacional estaba ahí. Y... O sea, hubo una pequeña China, una pequeña España. Sí, 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 hubo Little Italy, y hubo, o sea, digamos, todas las comunidades tenían su pequeño rincón allí. Y entonces, claro, la Nacional, gracias a estar ahí, situada en la 14, y al lado tener, muy importante, la iglesia Guadalupe, que fue la primera iglesia que dio misas en español en Nueva York. Y luego enfrente se abrió una tienda de comestibles, digamos, españoles y mexicanos, con lo cual ya, digamos, como el triángulo, no de las Bermudas, pero el triángulo maravilloso era indicado para que... Comida, cama y espíritu. Y ya está. Entonces, y vino y tal, y al final era como, bueno, aquí podemos crear una comunidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues sí que es verdad que la Nacional, aparte de ser el lugar que ofrecía, pues eso, los servicios médicos, bueno, pues cama, comida, si no podías pagar un plato de comida ibas allí, te ayudaban, por dónde empiezo, tengo que arreglar mis papeles. ¿Una ONG? Una ONG tal cual, para mí es que siempre lo he dicho, esta casa era una ONG. Centro del refugiado. Y aparte, sí, sí, y aparte tenía la cantina, entonces la cantina, claro, todo el mundo iba allí pues a tomarse unos vinos y a pues eso, a socializar y a hacer un poquito de, estar con los compatriotas. Entonces, claro, pues cómo no van a pasar todos los artistas por ahí, porque al final, en plan, ¿qué se cuece por aquí? ¿Dónde se habla castellano en esta ciudad, ¿no? de tantísimos acentos o idiomas? Entonces, iban allí, claro, iban allí. Y la gente se conocía ahí, las nuevas parejas se conocían ahí, los guateques se hacían ahí, todo se hacía ahí. Pues creo que me has preguntado que qué me ha aportado a mí, ¿no? Como persona. Como persona, es que muchísimo, es que no sé por dónde empezar, o sea, yo he cambiado, yo no soy la misma. Gracias a todas las experiencias que he vivido, yo no soy la misma que la Celia que llegó a Nueva York, lógicamente, ¿no? No soy la misma por todo lo que me pasó a mí en Nueva York, que no es poco, y porque también me enfrenté a este proyecto tan grande, ¿no? Que yo pensaba que iba a ser más pequeño y al final se convirtió, para mí, ha sido como el Señor de los Anillos, para mí. Para mí, ¿sabes? O sea, intentar llevar a cabo esto con tan pocos recursos se ha convertido en una odisea. Entonces, ¿qué me ha aportado de manera personal? Pues mira, aparte de todo lo que te he dicho, me quedo con las ganas de hablar de la gente, ¿no? Realmente yo, o sea, es decir, la gente es muy generosa. La gente en general me ha abierto las puertas de su casa y no solo eso, sino que yo no me esperaba, yo, por ejemplo, lo típico, ¿no? Me enteraba que fulanito vivía en Queens, el nieto de alguien que había venido de España, y de repente pues sus padres, que ya era la primera generación, ya tenían 90 años, la primera generación norteamericana, quiero decir, ya tenía 90 años, ¿no? Entonces me decían, vente, por supuesto, tal día, porque mis padres estarán en casa, y a lo mejor me abrían la puerta y tenía todo el salón, o sea, el salón, la mesa del salón llena de comida. Y te quedas en plan de, no, que yo ya más intentaba quedar con ellos en horas que no fueran de comer, porque si no, ¿sabes? En plan, ahí se comía unas horas diferentes, pues intentaba ir o muy pronto por la mañana, o bueno, yo qué sé, ya contando que ya veníamos todos comidos. Y aquello era en plan de, madre mía, pero no te puedes imaginar. Como si fuera una boda. Y yo en plan de, no. ¿Qué sobre aquí? No, que muchas gracias, que estamos muy agradecidos. Yo, pero no, pero con todas las fotos ahí puestas, la comida, bueno, unos agasajos, una cosa maravillosa. Y en todos los lados me encontraba eso. Gente más o gente menos, pero todo el mundo súper agradecido de que por fin alguien les preguntara. Y que se interesara por la historia de sus abuelos. Y la gente estaba muy emocionada. Bueno, que son los que tú ves en la película, que son los con los que yo cierro la película, ¿no? Esta gente son los nietos. Los dos son nietos de asturianos. ¿Asturianos? Sí, asturianos los dos. Entonces, claro, pues me quedo con eso y al final salía de allí habiendo pasado una tarde maravillosa con ellos, con la sensación de decir, es que sí, tengo que hacer esto sí o sí por toda esta gente. O sea, se merece esta gente sí o sí que yo me sacrifique y bueno, y siga picando piedra, ¿no? O sea que sí, me llevo todo esto, la bondad de la gente, ¿no? Y bueno. Ahora para terminar, sí, quiero que me recomiendes una peli que hayas visto hace poco y te haya encantado, o una de ellas. He visto unas cuantas, porque últimamente estoy viendo bastantes, porque soy jurado de unos premios. Entonces,
vamos a ver. Qué complicado esto, ¿eh? Muy difícil. Hay que acabar alto también. Ya. Bueno, ¿te puedo decir más de una? Sí, bueno, no muchas, ¿eh? Mira, vi la última, estuve en la clausura del Festival de Cine de Sitges, vale, y pusieron Dream Escenario, que me lo pasé muy bien. Pero no sería un ejemplo de peliculón, ¿eh? Pero me lo pasé muy bien. Es la de Nicolas Cage y tal, y me eché unas risas. Y luego últimamente he visto, de hecho ayer vi La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona, que me gustó mucho, la verdad, me gustó, de J. Bayona, me gustó muchísimo. Mucho. No, es encantador, ¿eh? Sí. Yo lo conocí una vez y muy encantador. No, yo no lo conozco, yo solo a través de su cine. Sí. Me gustó mucho la peli, me gustó mucho más que Viven, la verdad, es mucho más emotiva y bueno, el punto este de emoción que es importante, que si no te quedas solo con imágenes bellas, bueno, aunque la historia tela marinera, pero bueno, no deja de ser un lugar maravilloso, ¿no? Donde se estrella el avión, donde se estrelló, es un lugar paradisíaco, pero bueno. Y me gustó, y luego el día anterior antes de ayer, vi el documental de Carme Elías, que me gustó muchísimo, también, te lo recomiendo. De Claudia Pinto. Sí, me gustó. ¿Han pasado por aquí las Sí, pues es maravilloso. Cuando hizo Las Consecuencias, que es la anterior película. Sí. Pues este documental sí me gustó porque además me parece la manera de contarlo, los recursos que utiliza para contar la historia de Carme Elías, son emotivos, inteligentes, no sé, me gustó mucho. La verdad es que se supone que es una de mis rivales en los premios Gaudí, pero le deseo mucho éxito porque la verdad es que la película lo merece, sí, sí. Pues muy bien, nos quedamos con esa película, ya la veremos. Claro que sí. Pues Celia, un placer. Igualmente, el placer ha sido mío. Ha sido muy chulo hablar contigo. Ha sido una charla, no una entrevista, ha sido una charla. Es que entrevistas yo no sé hacer, yo hago charlas, no me salen las entrevistas. Es que entrevistas es como un poco así, sí, pero verás bueno. Que no llevo preguntas ni nada porque me gusta escuchar y me gusta ver lo que vas planteando, sí que tengo algunas ideas, pero muy bien. Pues nada, hasta aquí hemos llegado y yo siempre digo hasta la próxima película. Hasta la próxima película, que esperemos que sea más pronto que tarde, por favor. Bueno, llevará su tiempo. Llevará su tiempo, pero bueno. El cine lleva su tiempo. Sí, ya. Me lo dices o me lo cuentas. Gracias.